Buenas tardes, compañeros y compañeras. Un gusto compartir la jornada con todos ustedes. Creo que vamos a ir velozmente hacia el objetivo, ya que mucho preámbulo no es necesario. Como todos ustedes saben, la minería y la energía van a formar parte en los próximos años de las plataformas del desarrollo, el crecimiento y la inclusión económica en la Argentina. Es un tema sobre el que se está hablando mucho, sobre el que se ha hecho mucho, sobre el que por suerte se han podido construir políticas de Estado, y esto yo lo destaco permanentemente, ya que hay políticas que fueron diseñadas en el gobierno de Néstor o en el gobierno de Cristina, que continuaron en el gobierno de Cambiemos y que durante estos 4 años se mantuvieron inalterables. Lo que nos ha permitido, por ejemplo, en el caso de Vaca Muerta, pasar de saber que existían ahí concentrados una cantidad importantísima de millones de barriles de petróleo y de metros cúbicos de gas, pero que sin tener la tecnología y el capital disponible para poder realizar la explotación necesaria para que los argentinos podamos disfrutar de ese capital enterrado, de saber que eso existía, a pasar al proceso de exploración, de desarrollo tecnológico, de asociación con compañías internacionales que le permitieron a YPF hacerse del know-how, del capital, de la experiencia para poder avanzar en la explotación, a un momento actual de liderazgo de las compañías en Vaca Muerta, ya no un liderazgo nacional, sino un liderazgo que se proyecta a nivel global en aplicación de tecnología y en productividad de esos pozos que hoy le dan a la Argentina la posibilidad de transformarse en un exportador neto de crudo y que le van a dar en breve la posibilidad de tener el gas para producir la energía que nuestro país necesita, nuestras familias y nuestro sistema productivo, y con ese gas propio de Vaca Muerta poder bajar los costos de la energía y por ende elevar la productividad que le va a permitir a la Argentina colocar productos industriales en rubros en los que somos naturalmente menos productivos que potencias más desarrolladas, pero que a partir de una energía barata, que es lo que falta en el mundo, finalmente poder tener productos industriales competitivos. Y eso es lo que el peronismo siempre ha planteado, una necesidad para tener crecimiento del empleo y sobre todo para tener salarios altos, que son los salarios generalmente, no únicamente, pero generalmente del complejo y del entramado industrial. Por eso quise hacer este breve hilo de lo que ha sido Vaca Muerta, pero no es Vaca Muerta la única expresión del desarrollo y del crecimiento energético que estamos teniendo. Recién se hablaba del tema biocombustibles, el potencial que tienen las provincias del centro, provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, La Pampa, San Luis, para producir biocombustibles, bioetanol y biodiesel. Muchas veces yo que soy de la provincia de Buenos Aires, se dice la provincia de Buenos Aires no tiene pozos petroleros. Yo digo, es cierto, pero tenemos 11 empresas de biodiesel. O quién sabe acá que en Entre Ríos hay 3 empresas de biodiesel. Es decir, Entre Ríos no tiene una sola refinería de petróleo, pero Entre Ríos hace parte del diésel que se carga en todos los rincones de la Argentina, lo mismo San Luis, lo mismo La Pampa. Y además está el tema de el potencial nuclear de la Argentina, donde la Argentina tiene un liderazgo global, el potencial hidroeléctrico con las obras necesarias para avanzar, la finalización de las represas del sur, la Néstor Kirchner y la Zepernik, también las represas de Misiones, Garabí, Panambí y Corpus, sobre las que hay que avanzar. Ni hablar, podríamos estar 1 hora, y no voy a ser yo, sino seguramente Guille, el que se exprese un poco más sobre la inserción de la Argentina en el mundo, el rol de la energía en esa inserción y el momento que estamos viviendo. Y por supuesto el tema de minería, que conozco mucho menos, pero que tenemos a Natalia, que es especialista, que también le va a dar a la Argentina un saldo exportable fenomenal. Miren, yo desde prácticamente tengo 44 años, desde que empecé a entender un poco de política y de economía, me doy cuenta que venimos de crisis en crisis, y esas crisis generalmente coinciden con los momentos en los que la Argentina se queda sin dólares, producto de que ha trazado mucho su tipo de cambio para elevar la calidad de vida de la gente, o producto de que ha desarrollado su proceso industrial altamente demandante de dólares. Y cuando miramos cuáles son los sectores donde la Argentina puede hacerse de esos dólares para superar esas crisis cíclicas y continuas que tenemos, encontramos que la minería es un área completamente subexplotada en la Argentina y en la que esperamos que el peronismo en los próximos años ponga la mirada, ponga el esfuerzo para nosotros multiplicar el saldo exportable de minerales y que de esa manera
se beneficie el conjunto del país, pero teniendo en cuenta el panel anterior, sobre todo las regiones productoras también, ¿no? Que en general las regiones mineras son regiones que han tenido menos acceso al desarrollo, a la inversión estratégica del Estado, a las obras de infraestructura, muchas veces en las zonas más ricas, donde está el litio, donde está el oro, donde está el cobre, donde está la plata, viven comunidades muy pobres, y nosotros tenemos que pensar que los dólares la necesita el conjunto de la economía. Tenemos que pensar que las casas matrices de esas empresas probablemente estén en esta zona del microcentro, pero tenemos que pensar que una Argentina federal, inclusiva, peronista, es aquella en la cual las comunidades son las primeras en aprovechar la riqueza de su tierra. Así que, sin más preámbulos, aprovechando que están estos compañeros con tanta experiencia, bueno, con Guille nos conocimos en la gestión, darles la palabra y preguntarte, Guille, ¿cómo ves este momento de la Argentina en su potencial desarrollo energético y su inserción en el mundo? Bien. ¿Se escucha ahí? Hola, hola. Bien. Bueno, gran introducción, Fede. Si hablamos de energía, primero tenemos que definir desde qué lugar hablamos de energía. Podemos hablar de energía en términos económicos. Hay algunos dirigentes por ahí que dicen que la energía es el costo de los costos. Acá estamos discutiendo al peronismo del siglo XXI, con compañeros, con cuadros políticos de las distintas provincias, y lo vamos a plantear en términos políticos a la discusión de energía. Y la energía atraviesa, es horizontal a las distintas actividades del ser humano, pero también es de carácter. Y Argentina, y ahí voy a, de alguna manera, empezar a responder tu pregunta, por el momento me voy por la rama, después vamos a volver, y Argentina no es una isla en el contexto internacional. Argentina es parte de un entramado de tensiones a nivel global, de la geopolítica a nivel global, de la geopolítica de la energía. Y esa geopolítica de energía se traduce en la capacidad que tienen los países, ¿para qué? Para poder controlar sus recursos energéticos, para poder acceder a sus recursos energéticos, para poder distribuirlos también y producir energía. Esos recursos energéticos son vitales para el desarrollo económico y también son vitales para asegurar la provisión o la seguridad energética de los países. Hoy nos encontramos con, vamos a simplificar, con dos tipos de países o de regiones, aquellas que han sido afortunadas por la geografía y que gozan de esos recursos naturales, otros por cuestiones geopolíticas quizás accedieron a esos recursos naturales y de alguna manera tienen una estabilidad en el concierto internacional, tienen una estabilidad política, tienen una estabilidad económica en el concierto internacional y tienen autonomía energética. Hay otros no tan favorecidos que son dependientes en el concierto internacional de la energía. Por lo tanto, tienen grandes problemas de desestabilización política, económica, están atados a los mercados internacionales y a los precios internacionales. Y haciendo esta breve descripción, por ahí nos ponemos a pensar, bueno, Argentina, ¿dónde está? Si tiene grandes recursos, como bien lo decías vos, Fede, recién, Vaca Muerta, en el panel anterior hablábamos de las energías renovables, que somos un país dependiente, somos un país que tiene la capacidad de generar autonomía. Bueno, esa es la discusión estratégica que tenemos que dar, y estratégica que la tenemos que dar nosotros, desde nuestro espacio político, que consideramos a la Argentina como una parte fundamental de una región también, porque no podemos pensar la energía separada del contexto regional. En ese contexto regional también y global, estamos en un contexto, en un momento en el cual se produce una transición energética. Ya la humanidad ha tenido, y no voy a entrar en detalles, pero ha tenido distintas transiciones energéticas, y en este mundo multipolar se está dando una particular, que es la salida del petróleo o de los gases, de los hidrocarburos, hacia las energías renovables. Pero se siguen dando tensiones incluso dentro de lo que son las fuentes de energía contaminantes o fósiles, porque me atrevo a decir que sigue siendo el siglo del petróleo. El siglo del petróleo, ¿por qué? Porque existen innumerables países que lo tienen como fuente principal de energía, existen innumerables infraestructuras que tienen al petróleo, oleoductos y rutas de energía que lo tienen al petróleo como vector central de la energía, y existen innumerables
intereses en los precios del petróleo, que los vemos en la pizarra del WTI, vemos el precio del Brent, los precios de referencia. Nosotros tenemos nuestro barril criollo creado en su momento en la pandemia, cuando no nos olvidemos que el precio del petróleo estaba -0 y Argentina tomó una decisión estratégica en el conjunto de las naciones de decir, no, nosotros vamos a bancar y a subsidiar, por así decirlo también, porque esa es la palabra, a nuestros productores para que no se vayan a la quiebra. No olvidemos que te pagaban $10 allá en Estados Unidos para que te lleve el barril cuando el mundo estaba en el contexto de la pandemia. Decimos que él sigue el petróleo, pero también el del gas. En el gas también surgen innumerables tensiones desde las fuentes, desde los lugares estratégicos, desde donde encontramos el gas. Lo vemos a Rusia, que tiene el switch del on y el off para dejar de proveer gas, si así lo quisiera Europa. Vemos los conflictos que hay en los distintos gasoductos, el Nord Stream 1, el Nord Stream 2, lo que pasa en el Mediterráneo, con Chipre, con Turquía, con Grecia. En esas discusiones, a nivel global, porque no somos una isla, va a estar también Vaca Muerta. ¿Qué es lo que hacemos con ese shale gas que desde el año 2012, y con una decisión estratégica, como bien decía Fede, hemos decidido tomar gran parte del capital accionario de YPF, porque esa fue la decisión de fondo al descubrir que a través del fracking, Estados Unidos en su momento logra esta tecnología para poder sacar el gas de esquisto de la roca madre. Bueno, nosotros ahora pasamos a ser un actor fundamental y un protagonista. No me gusta hablar de inserción en Argentina en el mundo global, nosotros tenemos que ser protagonistas, tenemos que discutir el protagonismo de Argentina en el concepto global. Y nos vamos a encontrar con esas tensiones, ese mundo en conflicto, Siria, qué es lo que pasa con los campos petroleros, todo ese tipo de cuestiones van llevando los precios, el alza de los precios, y está el desafío de generar una autonomía. Y por último, en estas transiciones, estamos hablando de que sigue siendo el siglo del petróleo y los hidrocarburos, existe también las propias tensiones que se dan en el marco de la energía renovable, por aquellos que poseen los recursos, por aquellos que poseen las tecnologías, por aquellos que poseen la infraestructura. Nosotros sabemos que las energías renovables son intermitentes. Entonces, aquel que domine las tecnologías como para poder almacenarlas o como para poder, dentro de la generación, dar una distribución y que no se pierda esa energía o aprovechar los factores de capacidad que tienen cada uno de los territorios para poder proveer energía y de alguna manera va a estar dominando ese escenario. Hoy China, con la iniciativa de la Franja de la Ruta, da un paso adelante en la gobernabilidad, por así decirlo, de todo el sistema energético, en ese switch del on y el off en redes de ultra y alta tensión. Es decir, vamos a electrificar, o el mundo va tendiendo a electrificarse, y quien maneje el prendido o el apagado de ese mundo, de alguna manera tiene el poder. Bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros con eso? Y por último, digamos, para ir cerrando, Argentina tiene distintas oportunidades. Bien las mencionaba Fede con Vaca Muerta, tiene distintas oportunidades en la región también, porque no solamente ese gas que está ahí en Vaca Muerta lo vamos a poder utilizar nosotros en el mercado interno, en los grandes centros de consumo sobre todo, sino también vamos a tener la oportunidad de exportarlo a Bolivia con la reversión del gasoducto norte, vamos a tener la oportunidad, si se puede, de exportarlo a Brasil o vía Bolivia, o nosotros con algún caño, vamos a tener la oportunidad de sacar gasoductos y generar alguna planta de GNL que nos permita transitar ese mercado asiático que es tan interesante para nosotros. Y tenemos grandes condiciones en términos geográficos para la generación de energía renovable. Tenemos grandes vientos en la Patagonia, tenemos una radiación solar importante con grandes factores de capacidad para la energía solar. Nos tenemos que atrever por ahí sí a salir de la burocracia del Estado y generar una dinámica y una sinergia aún mucho más provechosa con aquellos que quieren invertir en Argentina, siempre teniendo en cuenta la cuestión soberana, porque tampoco vamos a desarrollar las energías renovables en la subordinación de nuestras tecnologías. Algo que había pasado con el macrismo y esa bicicleta financiera que terminó siendo el programa Renovar. No me quiero extender mucho más. No, está bien. Muchas gracias, compañeros. Muchísimas gracias, Guille.
Bueno, gran parte de lo que planteó Guille respecto de la transición energética y demás es una industria altamente demandante de minerales. Yo pensaba, cuando hablabas de la electrificación y del almacenamiento de la electricidad, pensaba en el cobre y en el litio. Bueno, nosotros tenemos acá a Natalia, que es vicepresidenta de la empresa estatal minera de Catamarca y energética. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la presentación. Excelente, Guille, tu paneo geopolítico global. La verdad es que cuando pensaba cómo encarar la charla, pensé que íbamos a hacer como mesas de trabajo y después íbamos a exponer. Decía cómo llegar a ustedes que tal vez no conocen la generalidad para que entiendan la importancia y la relevancia de la energía en la extracción de los minerales naturales que tenemos y la riqueza que tenemos, que sí va a ser, como bien lo dijiste, la promotora del ingreso de las divisas que van a cambiar y que es lo que va a cambiar un poco la realidad nuestra. Y cómo se va desarrollando a lo largo de los años este ciclismo que tenemos. Entonces, cuando hablamos de litio, oro, cobre, molibdeno, bueno, todas las tierras raras, todos los minerales, nosotros decimos cómo este país, que tiene todas esas riquezas, estamos viviendo hoy la situación que estamos viviendo en la actualidad. O sea, es impensado, irrisorio, y es situación producto de la inestabilidad de las políticas públicas tomadas por diferentes gobiernos. Entonces, la continuidad de las políticas públicas, por suerte en nuestra provincia existe la continuidad de 4 años más, pero es fundamental para el desarrollo de todos los proyectos. Eso por un punto. Otro punto fundamental, y no menor, es todo sucede por y para Buenos Aires en cuanto a la energía eléctrica y energías alternativas. Catamarca y el NOA, en Catamarca no existe una línea de 500 megas, recién está el proyecto que se va a culminar, si lo terminan en diciembre, lo que hace provoca un retroceso, pues después tenemos 24 a 48 meses, 30 a 48 meses de llevar adelante el proyecto, son muchos millones de dólares para llevar adelante el proyecto. Entonces ocurría, digamos, un pensamiento de decir, ¿por qué no las empresas privadas avanzan rápidamente? Porque va a ser un ingreso directo en su proyecto. Hoy se produce por medio de la energía, por medio del gas y por medio de la combustión del combustible. En comunidades en donde le llaman, bueno, Antofagasta, todo en el NOA, si por ahí no conocen, existen solo 2 proyectos hoy que exportan el litio. Uno es Livent y el otro es Corobre, Alkem, en Catamarca y en Jujuy. Y hay más de 30 proyectos que están en fase de, o sea, en una evolución que van a llegar a exportar, quintuplicar en estos 4 años. Entonces, el huevo y la gallina va a llegar de la mano de una correcta planificación energética del panorama de las obras eléctricas y llevarlas consecutivamente como corresponden. Y pensaba en cuanto a todo esto que engloba la minería, las riquezas, llevar las políticas públicas como corresponden, con los actores que corresponden, el gremio, las cámaras, las empresas, las provincias. Y pensaba un poco en esto de la deuda que tiene el NOA, el NEA, sumado Santa Fe y Córdoba, con el corredor bioceánico ferroviario. Entonces, la aprobación en 1911 de ambas cámaras para llevar adelante el proyecto quedó en la nada, se retoma en 1949 con la presentación del proyecto del ex gobernador de Catamarca y legislador Leónidas Assadi, y queda en la nada. Entonces, esta paralización de la evolución de las políticas públicas para el desarrollo, que debe ser federal y no lo es lo que nos tiene que a nosotros quitar el sueño todos los días de nuestras vidas para que todos los argentinos tengamos la misma calidad de vida. Hoy el NEA y el NOA son provincias súper relegadas a diferencia del resto de las provincias de nuestro país. Tenemos los proyectos, están los proyectos. En 2011 se vuelve a retomar esto cuando comienzan los proyectos que tenían que presentar cada una de las provincias del NOA y del NEA.
Catamarca presenta el corredor oceánico ferroviario Paso San Francisco. Se trabaja hasta la actualidad en ese tema y seguimos sin posibilidad de poder concretarlo. Cuando tiene 3 beneficios: que se exporte a Asia y al oeste de Estados Unidos, que ocupe la menor cantidad de tiempo para llegar a esos lugares, baja de 15 a 20 días, y la capacidad en cuanto a storage del material dentro de cada uno de los barcos, pasar de 45 a 60.000 toneladas en el Atlántico, que está totalmente saturado, a 400.000 toneladas en el Pacífico. Lo que hace eso, bueno, llevar a todo, y que hoy el Paso está, se transita perfectamente. Entonces, un poco, digamos, más allá de hablar de cuánta cantidad tenemos de reservorio de minerales, más allá de hablar de energía, más allá de hablar de que Catamarca es la primera provincia que se asocia a YPF, hablando de lo que bien decía Fede de cuanto a la soberanía de nuestro país, que estoy convencida y soy súper pro al desarrollo de nuestros, a la explotación de nuestros recursos con nuestros técnicos, con nuestras tecnologías, con el desarrollo de las baterías de litio, con recursos que los tenemos. Estamos avanzando fuertemente en una empresa de Córdoba que se tiene que instalar en Catamarca. Creo esto, ¿no? O sea, de desarrollar todo, pero en la localidad y de la mano de los actores que tienen que desarrollarse. Acá tenemos a Marco Salva, que lo invité porque nos acompaña, acabamos de llegar de una feria de minería, es de la comunidad de aborígenes de Antofalla, ex cacique, hoy forma parte activa, también está en un proyecto, y él me decía la importancia de nuestras comunidades, Natalia, no te olvides de decirlo. Le digo, sí, es fundamental. Cada vez que veo Antofagasta y que duermo en invierno o hace mucho frío a la noche, y que escucho que se corta la generación de energía, y digo, hace 10 años que vengo a este lugar y no tienen generación de energía, y dependen de generadores energéticos, y si no hay combustible no existe la energía. Se me pone la piel de gallina diciendo estas cosas y digo, ¿esto es calidad de vida para ellos? Para él sería mucho más fácil volver a Catamarca. Para nosotros sería mucho más fácil vivir en Buenos Aires, porque donde la generación de energía está en, se me fue, en el noroeste, tenemos a... No, la combustión hídrica, bueno, está la central térmica. Bueno, en Güemes, bueno, en el noroeste es muy grande es grande. Yacyretá, la energía, gracias, va a Buenos Aires. Y el pueblito que está subsiguiente al lado no tiene energía eléctrica. Entonces, estas cosas nos tienen que realmente quitar el sueño. Bueno, todo lo que... Pero viven diferentes. O sea, lo que yo digo es cómo vivimos la gente, digamos, exactamente, de esos lugares, y no tenemos acceso a esos recursos. Entonces, más allá de hablar de todas las cantidades, de los reservorios, vuelvo a decir, es las políticas públicas que nosotros desarrollemos tienen que ser consecuentes a las acciones que tenemos y que queremos tener y llevarlas adelante. Si las cámaras aprueban una ley, las tenemos que hacer cumplir. Si hay un proyecto, tenemos que todos, con este gobierno federal, que realmente sea federal y llegue a cada una de nuestras provincias, y que la calidad de vida de la gente que vive en esas localidades sea producto de esa explotación de las riquezas. Nosotros en Catamarca tuvimos minera lumbrera, y sinceramente el desarrollo que existió en Catamarca, Tucumán se vio muy beneficiado porque los técnicos de Tucumán fueron quienes encontraron el recurso. Para no contar todo, digamos, técnicamente, es el proyecto que nos enseña a los catamarqueños a lo que no hay que hacer. No hubo desarrollo de proveedores, no hubo un derrame de la economía real en Catamarca. Donde se desarrolló, los invitaría a que vengan, no se desarrolló como corresponde, no hay un hospital como corresponde, no hay... Digo, a ver, pensemos en que las políticas públicas, el desarrollo de la economía y todos los proyectos lleven y sean equitativos, o sean un resultado de lo que produce eso para nosotros. Y ni hablar de lo que hablábamos antes, que si nosotros quintuplicamos en 4 años, con políticas públicas sostenibles y adecuadas, los dólares que van a ingresar a nuestro país van a ser considerables, y bueno, y va a mejorar la economía de nuestro país. Bueno, muchísimas gracias para ambos. Estoy seguro que el mundo de la energía y de la minería nos van a dar muchas alegrías en los próximos 4 años, que estas alegrías sean las grandes empresas generando valor, las pymes generando empleo, pero sobre todo las pequeñas comunidades disfrutando de esa riqueza. Así que muchísimas gracias, hay muchísimo para laburar y seguimos con el encuentro.